Si Jesús no es el todo en tu vida, Él es nada en tu vida. Si Jesús no es todo para ti, Él es nada para ti. Déjame repetirte esta frase, la aprendí de mi profesor, el maestro Eddie Wallace, un gran amigo, un gran maestro, un hombre que amaba a Dios y amaba la palabra de Dios. Creo que te he platicado de él en otros devocionales. Él no podía hablar, tenía un problema motriz que poco a poco iba minando sus fuerzas y también iba minando sus movimientos. Entonces a él le gustaba mucho aprenderse la palabra de Dios, y de repente cuando llegábamos a visitarlo, él decía: tú dime un versículo. A veces solamente ya lo hacía por medio de un pequeño aparatito, una pequeña computadora, donde él te hacía algunas preguntas. Y entonces tú le decías, por ejemplo, Juan 10:3, y él te lo citaba de memoria, y luego te citaba el versículo anterior y luego el versículo posterior. Luego decía: hazme otra prueba, y tú le decías 1 Corintios 10:11 o 10:10, y citaba el versículo que tú le decías y uno anterior y uno posterior. Se sabía prácticamente todo el Nuevo Testamento de memoria. Fue una mente extraordinaria. Y Edgar Wallace escribió esta frase, o la puso ahí en uno de sus escritos que nos compartió. Y él decía: si Jesús no es el todo para ti, Él es nada para ti. Si Jesús no es el todo en tu vida, Él es nada en tu vida. Creo que esta es la experiencia de los que van conociendo o vamos conociendo a Jesús, a nuestro Señor Jesús, más y más cada día. Esta experiencia de conocerle y de estar apasionados por Él y de querer saber más de Él y de su corazón, de su práctica relacional con nosotros, en fin, aprender más de Él. Y esta también era la experiencia del apóstol Pablo. Te leo el texto que dice así: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Fíjate, en un mundo donde se te propone ir escalando niveles, en donde se te propone que vayas ascendiendo en la escalera social y que aspires a más y a más en la escala social. El apóstol Pablo había logrado llegar a la cúspide de la escala social o la escalera social de su tiempo. Pues aquí dice que era un fariseo de fariseos. O sea, no era un cualquier fariseo, sino era un especial entre los fariseos. Él estaba en la élite. Es decir, no solamente estaba doctorado en Harvard, sino era maestro de los doctores. Tenía no sé cuántos postdoctorados, si así lo pudiéramos nosotros entender en nuestro día. Sus estudios de Torá de Pablo, o sus estudios acerca de la ley, eran muy extensos, muy profundos. Se deja ver esto en su pensamiento a lo largo de los escritos que él tiene, y a lo largo de sus cartas
se ve todo este acervo de un erudito. Y es tan complejo leerlo. Tú puedes leer la carta a los romanos, hay secciones extensas que no entiendes absolutamente nada. Bueno, quizá tú dices, no, yo sí le entiendo y yo respeto que digas eso, pero la verdad es que cuando intentas estudiar su pensamiento es demasiado complejo, porque te repito, él estaba en la élite de los pensadores y de los investigadores, lectores, maestros de Torah de su tiempo. Luego también dice otra cosa, dice que era hebreo de pura cepa, es decir, él tenía una ascendencia, sus ascendientes eran, pues sí, del pueblo hebreo y eran, él tenía sangre judía, aunque era ciudadano romano, pero él no era gentil, él era un hebreo de hebreos, es decir, tenía sangre judía, que esto venía de generaciones y generaciones. Se podía investigar su ascendencia por generaciones y generaciones. Entonces, él podía estar orgulloso de eso. Y luego dice aquí otra cosa en cuanto al celo. Él era perseguidor de la iglesia. ¿Por qué empezó a perseguir a los cristianos? ¿Y por qué odió a los cristianos? ¿Y por qué también fue autor intelectual del crimen de el primer mártir de la iglesia, este hombre llamado Esteban? ¿Y por qué él participó allí viendo cómo lo lapidaban a Esteban? Pues porque él tenía un gran celo de su propia religión y él decía, si hay alguno que esté traicionando nuestra religión, ese merece la muerte. Y más si está creyendo en Jesús, en ese carpintero de Galilea, hay que asesinarlo. Y él participó allí en eso, en ese momento en que Esteban fue lapidado. Y además, otra cosa que dice aquí, y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. O sea, por donde quiera que le buscaran a Pablo, él decía, yo tengo unas credenciales que rebasan todos los niveles que tú te puedas imaginar. Pero el punto es que luego dice algo extraordinario. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Porque él decía, no hay nada más valioso que mi Señor Jesucristo. Y luego agrega, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Mira nada más. No sé si agarró su diploma de la escuela de Torah, la escuela de los fariseos, y lo echó a la basura o lo quemó, lo tiró por ahí. Yo no sé qué hizo con sus diplomas. Lo que dice aquí el texto es que lo consideraba estiércol, lo consideraba sin valor. Nuestra versión lo traduce más matizado y dice, lo he tenido todo por basura. Pero esta palabra aquí es más intensa. Lo he tenido por estiércol. Estar listo para el caño. Todo eso que yo era antes de Jesús no servía para nada. Y todo eso lo he tenido por una pérdida con tal de ganar a Cristo. Y a eso dedicó su vida. A conocer a Cristo. Eso es lo que decía Edgar Wallace. Edgar Wallace tenía una familia muy rica. Su madre, sus tíos eran de estos grupos, de este grupo de élite de mexicanos que están en los
estaban en los foros de televisión y salían en los teatros y eran muy, muy ricos, pero Edgar tenía una sencillez profunda, porque había encontrado el verdadero tesoro de su existencia, y ese tesoro era Jesucristo. Abandonó todo, se convirtió en un cristiano y amó a Jesús hasta el día de su muerte. Hace poco me enteré que Dios lo llamó a su presencia, y estoy convencido que Edgar está gozando de la vida del reino con el Jesús que él amó y que le apasionó toda su vida. Acuérdate, si Jesús no es el todo en tu vida, Él es nada en tu vida. Y si Jesús no es todo para ti, Él es nada para ti. Atentamente, Edgar Wallace de Foronda. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Señor Dios, no tenemos palabras para agradecer el regalo de conocerte. No tenemos palabras para agradecer el privilegio de ser hijos tuyos. Tu amor nos rebasa. Tu amor nos sorprende. Ni siquiera podemos entenderlo. No podemos entender tus pensamientos ni tu corazón, pero nos das la fe para sabernos amados por ti. Perdónanos cuando amamos otras cosas más que a ti, cuando amamos a alguien más que a ti, cuando amamos una posición más que a ti, cuando tenemos diosesillos en nuestro corazón más importantes que tú. Perdónanos. Lo lamentamos, Señor. Pero te pedimos que tu Espíritu siga alumbrando nuestro corazón y nos siga llenando de tu conocimiento, de ese conocimiento que nos hace amarte y desear aprender más y más de ti, para que tú seas el todo en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.